Para los que nos visitan por primera vez, son pocos. Este año 2015 hemos iniciado estos 3 primeros meses del año una clase dominical llamada Nuestro Federalismo. Es decir, lo que queremos estudiar es nuestra teología de los pactos divinos en la Biblia. Eso es lo que hemos venido estudiando estas últimas 6 semanas. Cómo es que Dios se ha relacionado con los hombres para su gloria. Hemos estudiado el pacto de la redención. La semana pasada empezamos a estudiar el pacto de obras. Hoy continuaremos con el pacto de obras, viendo los efectos de la violación de ese pacto que ocurrió en Edén. Y la próxima semana empezaremos con el pacto de gracia. El pacto de obras, entonces, se refiere a ese primer pacto hecho solamente por Dios en el tiempo y en el espacio. Esa es la diferencia con el pacto de la redención. Recuerden, el pacto de la redención fue hecho por Dios soberanamente en la eternidad, atemporal, fuera del tiempo y el espacio. Pero este pacto de obras es el primer pacto hecho soberanamente por Dios en el tiempo y en el espacio. Y fue hecho con Adán, por medio del cual Dios se propuso probar la obediencia del hombre. Ese fue el propósito del pacto de obras: probar a Adán como su criatura, probar su obediencia a su mandamiento. Con ese fin de probarlo, Dios le dio a Adán un mandamiento positivo, ¿verdad? Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es el Dios iba a probar a Adán por medio de ese mandamiento: usted no va a comer de este árbol. Y dijimos la semana pasada que ese árbol en sí no era malo. Dios vio la creación, que todo era bueno. Ese árbol en sí no era malo. Ese árbol era malo porque Dios lo había prohibido comer de él nada más. Pero en sí, intrínsecamente, el árbol no tenía nada de malo. Ese pacto entonces de obras probaría a Adán y premiaría su obediencia y castigaría su desobediencia a ese mandamiento específico de Dios. Inmediatamente después de haberle dado esa orden, el Señor le dice a Adán: porque el día que de él comieres, literalmente le dice, muriendo ciertamente morirás. Canción: si usted come de ese árbol, ciertamente morirá. No, ciertamente morirá. Muriendo, ciertamente morirás. Sería una realidad. Esto es lo que yo voy a hacer. Te voy a matar. Adán, como dijimos la semana pasada y como vamos a ampliar el día de hoy, había sido creado perfecto. Perfecto. Fue puesto en el jardín del Edén, pero fue creado, a pesar de haber sido creado perfecto, fue creado para un destino con la capacidad de gozar de una esperanza muchísimo mejor de la que tenía en Edén. Ustedes se ponen a pensar y ustedes dicen: pero ¿qué mejor que Edén? Bueno, había algo mejor que Edén. Y para eso era que Dios iba a probar a Adán. Él había sido creado para gozar de algo muchísimo mejor de lo que estaba experimentando en Edén, y para eso Dios lo iba a probar. Ahí en Edén, Adán había sido puesto por Dios con el fin de tener comunión con Él. La semana pasada, de reunirse con Él, de ser instruido por Dios. Adán era instruido por Dios ahí según sus caminos. Y sobre todo para gozarse en Dios. Pero eso lo hacía ocasionalmente. No era siempre que Dios venía a él. No era siempre que Dios estaba ahí al lado de Adán. Adán tenía tiempo en donde estaba solo, labrando y cuidando el jardín. Habían tiempos especiales en donde Dios venía a él y tenía comunión especial con él. No era siempre que esto ocurría.
Pero lo que no debemos dejar de notar en la narrativa de Génesis, capítulos 1 al 3, es que el primer hombre había sido creado con la posibilidad de un futuro mejor. Eso es lo que no debemos olvidar. Creado de tal manera que pudiera ofrecerle a él la posibilidad de pasar su vida, no ocasionalmente, sino eternamente en comunión con su Dios y gozándose eternamente en él. Para eso Dios lo había creado. Él lo había creado con esa posibilidad. Y con ese fin fue que Dios hizo el pacto de obras con Adán, para ofrecerle eso, para que él tuviera ese futuro. Dios es Dios. Adán era una criatura de Dios. Como Dios, él debía ordenarle a Adán, a su criatura, cómo vivir en la tierra. Eso era lo que Dios debía hacer. Y como criatura debía obedecer a esa ley que su creador le daba a él. Él debía obedecer todo lo que Dios le había dicho a él que hiciera, con el fin de que Dios fuera glorificado. Dios no tenía la necesidad, escuchen esto, Dios no tenía la necesidad ni la obligación de ofrecerle nada más a Adán. Dios creó a Adán, le dio su ley, esto es lo que tienes que hacer, y Dios no le debía nada más a Adán. Él era una criatura de Dios. Lo único que Adán le debía a Dios era su obediencia. Pero esto fue justamente lo que Dios quiso hacer. Dios no debía darle nada más a Adán, pero esto fue lo que Él quiso hacer. Y lo creó con esa capacidad de poder gozar de algo mejor. Sin embargo, para poder gozar de algo mejor, Adán tenía que trabajar. Adán tenía que obrar. En ese pacto de obras, Adán debía ganarse la vida eterna por su obediencia. Por su obediencia al mandamiento que Dios le había dado en Génesis 2:17. Si Adán iba a ganar de esa vida eterna, debía ganársela por obras. Lo que el pacto de obras nos enseña es que Adán debía trabajar por un premio. Ese premio, la vida eterna, por una bendición. No nos enseña Génesis 2:1 y 2 que Adán debía trabajar por el amor de Dios, para ganarse el amor de Dios. Dios lo amaba a él. Eso no nos enseña Génesis 1 y 2. Dios amaba a su criatura, la cual portaba su imagen. Adán no se le estaba pidiendo a Adán que trabajara por el amor de Dios. Se le estaba pidiendo que trabajara por un premio. Dios lo amaba a él, como su criatura y como una criatura especial que portaba la imagen de Dios. El amor de Dios era un hecho para Adán, pero el premio no lo era. Adán debía ganarse ese premio. Dios no tenía el deber de regalarle la vida eterna al hombre. Dios debía amarlo y le amaba porque era su hijo, pero Dios no tenía la obligación de regalarle nada a Adán. ¿Cierto? Así como Dios le pudo haber dicho a Adán, solamente de ese árbol podrás comer, de los demás, de los millones que he creado, no podrás comer. Y eso hubiera sido justo de parte de Dios. ¿Cierto? Pero Dios le dio todos, menos uno. Porque Dios no debía darle nada al hombre. Él es Dios, Él es su criatura. Pero porque Dios es amor, porque Él es bueno, le dio de todos menos uno. Bueno, de ese premio, esa vida eterna que Dios le estaba poniendo al frente a Adán, Dios no debía darle, no tenía la obligación de dársela. El concepto es similar, por ejemplo, al padre que llega a su hijo y le dice: papá, quiero entrar a esa universidad, pero es muy cara. Esa materia solamente la dan ahí, pero es muy caro. Y yo quiero eso. Yo quiero entrar a esa universidad. Y el papá le dice a su hijo: bueno, está bien, yo voy a pagar la mitad de sus estudios, pero usted va a trabajar por la otra mitad. El papá no le está diciendo al hijo que debe trabajar para que él lo ame a él, no, el papá lo ama. El hijo debe trabajar para ganarse eso, para ganarse una educación, para que por medio de esa educación pueda tener un futuro mejor, un mejor salario, una mejor vida.
Pero el hijo puede decir, no. Si yo tengo que trabajar porque usted me da la mitad, no trabajo. Entonces eso le traerá al hijo un peor trabajo, un peor salario y quizás una peor vida. ¿Me explico? Ahora, esta es una ilustración. La ilustración no sirve. Si usted me va a atacar a mí por esa ilustración, le va a encontrar un montón de huecos. Pero es más o menos lo que está pasando aquí. Dios no va a poner a trabajar a Adán por su amor. Dios lo ama. Lo va a poner a trabajar por un premio, la vida eterna. Y esa es la realidad bíblica que nos expresa y que encontramos en Génesis 1 y 2. Adán trabajaría por un premio que era la vida eterna, no por el amor de Dios. Pero si Adán desobedecía ese mandamiento de Génesis 2:17, lo único que traería sobre sí mismo, y como vimos la semana pasada, sobre su descendencia, sería la muerte. Ciertamente morirás. El pacto de obras es que es totalmente opuesto a la gracia. Es decir, en Génesis 1 y 2 no encontramos gracia. En el pacto de obras no hay gracia. No hay gracia. Es un pacto de obras. Adán trabajaría por ese premio. Él obraría por ese premio. Adán era perfecto. La gracia lo único que implica es que hay algo malo ahí. Pero Adán era perfecto, él era justo, santo, recto delante de Dios. Adán no necesitaba de gracia. Él había sido creado de tal manera que él podía obedecer o desobedecer al mandamiento de Dios. Él podía obrar, trabajar por esa vida eterna. El pacto de obras entonces es un pacto de obras, no de gracia. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en esta serie. Y eso era lo justo. Si Adán obedecía, obtendría la vida eterna. Si Adán desobedecía, merecía o obtendría la muerte. Eso era lo justo. Y ese es el pacto de obras que vemos en Génesis 1 y 2. Nehemías Cox dice: el pacto de obras no incluía ni intimaba en lo más mínimo una misericordia perdonadora. El pacto de obras no tenía nada, ni la más mínima gota de misericordia. No había gracia en él. Obedecía, obtendría la vida eterna. Desobedecía y moriría. Pero en ese pacto Adán no solo actuó, como vimos la semana pasada, como individuo, sino que actuó también como representante de su descendencia. La semana pasada, y vamos a ver ahora más adelante en Romanos capítulo 5. Ahora esto que vamos a ver ahora es muy importante para entender qué es lo que pasó en Edén. Y es entender la constitución de Adán. ¿Cómo es que Adán fue creado? En Génesis 1 y 2. ¿Cómo es que nos narra Génesis 1 y 2 cómo fue él creado? Él había sido creado, dice Génesis 1:27, a imagen de Dios. El libro de Eclesiastés afirma en Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto, sin torcerse. Recto lo hizo Dios al hombre. Y esa palabra en el original quiere decir correcto, lo hizo justo. Así es, Adán fue creado justo por Dios. Adán fue perfecto, creado perfecto. Cuando Dios lo creó, no había mancha en él, no había pecados en él. Nosotros tenemos que ser predestinados, escogidos en la eternidad para ser hechos santos y sin mancha, porque no lo éramos. Adán no era así. Adán fue creado justo, santo, perfecto, sin mancha, sin pecado. Así fue como Dios lo creó. La Biblia afirma que sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Bueno, Adán hablaba con Dios. Adán veía a Dios. ¿Por qué? Porque era santo. Un pecador no puede ver a Dios, no puede estar en contacto con Dios. Y Adán tenía contacto con Dios. Es más, Dios venía a él. ¿Por qué? Porque él fue creado santo, sin mancha, sin pecado. Proverbios 15:29 dice que Jehová está lejos de los impíos, pero Jehová no estaba lejos de Adán. Él venía a él.
Porque Adán no era un impío cuando fue creado. Fue creado recto, justo, perfecto. En Génesis 1 hay una frase que se repite constantemente. Inmediatamente después de que Dios crea algo, Él ve y dice que era bueno. Pero en el sexto día hay una frase, esa frase se cambia. Y Dios hace algo totalmente distinto y ve la creación. Después de que crea al hombre a su imagen y semejanza, ve la creación y dice que era muy bueno. Así fue como Dios vio a Adán. Lo vio y dijo, muy bueno, a mi imagen, sin mancha, sin pecado, justo, perfecto. Bueno en gran manera, es lo que dice Génesis, capítulo 2. Eso es lo primero. Adán había sido creado perfecto, santo, justo, sin mancha, sin pecado. Segundo, constitucionalmente Adán tenía la ley moral de Dios, los 10 mandamientos escritos en su corazón. Pablo afirma en la epístola a los Romanos, dice, Romanos capítulo 2, cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no tienen la ley en las tablas externas, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, los gentiles hacen, ellos saben que robar es malo, ellos saben que matar es malo, ellos saben que mentir es malo, ellos saben que matar a una persona merece ser castigado. Eso lo sabe cualquier impío. ¿Por qué? Porque por naturaleza lo saben. Ellos hacen la ley de Dios. ¿Por qué? Porque está escrita en sus corazones. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, aunque ustedes, como ustedes judíos, es lo que dice Pablo, tienen la ley escrita en sus en piedra, y los gentiles no. Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿De dónde vienen los gentiles? De Adán. ¿De dónde vienen los judíos? De Adán. Solo que los judíos contaban con una ventaja. Ellos tenían esa ley escrita en tablas de piedra. Ellos podían olvidarse de la ley escrita en sus corazones, que era la misma de las tablas, engañarse a sí mismos. Pero los judíos no, ellos tenían la ley ahí escrita y pasaban y decían, mentí. Dios hizo eso, y esa es la ventaja, dice Pablo, de los judíos. Pero los gentiles hacían lo que es por naturaleza, porque tenían la ley escrita en sus corazones. Adán tenía la ley de Dios escrita en su corazón, los 10 mandamientos, la ley moral y eterna y perpetua del Dios santo. Ahora, a pesar de que Adán era constitucionalmente perfecto, eso no significaba que Adán fuera inmutable, es decir, que no pudiera cambiar. ¿Ok? A pesar de haber sido hecho perfecto, justo, santo, eso no significaba que Adán no podía cambiar. Adán podía cambiar. Y eso es lo que vemos en Génesis 3. Y eso confirma lo que estoy diciendo. Porque la otra característica de la constitución del primer hombre es que él tenía esa capacidad de cambiar. Adán tenía una voluntad o un libre albedrío santo y perfecto. ¿Ok? El libre albedrío de Adán, su voluntad era santa y perfecta porque él era santo y perfecto, porque no había pecado en él. Pero ese libre albedrío, esa voluntad era, como dijimos la semana pasada, mudable, cambiable, podía cambiar. Él había sido creado, puesto en el jardín, dejado para ejercer libremente su voluntad. Dios lo puso en el Edén, le dio un mandamiento y lo dejó para que él hiciera según su voluntad, según su libre albedrío. En su poder estaba el obedecer o el desobedecer. Adán podía obedecer al mandamiento y podía desobedecer el mandamiento de Dios. Obedecer y obtener vida eterna, o pecar y exponerse a la muerte. Cox, de nuevo, él dijo, él fue dotado con aquel poder y rectitud de la naturaleza para no haber pecado ni muerto nunca.
Es decir, él tenía la capacidad de obedecer y no haber muerto nunca ni pecar. Pero también había sido hecho con la capacidad de desobedecer y pecar. Adán, escuchen esto, no fue creado. Adán no fue creado con la incapacidad para pecar, ni fue creado con la incapacidad para no morir, perdón. O sea, Adán podía pecar y podía morir. Así fue creado, a pesar de ser creado perfecto. Él tenía esa capacidad de obedecer o desobedecer. Él tenía la capacidad, fue hecho con la capacidad de pecar, si así lo decidía. Y eso es lo que expresa nuestra confesión en el capítulo 4, párrafo 2. Al final dice: fueron creados Adán y Eva a su imagen, dotados de conocimiento, justicia y santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y dotados del poder de cumplirla. Sin embargo, había la posibilidad de que la quebrantaran, dejados a la libertad de su voluntad, que era mudable. Ahora, solo para hacer una breve aclaración, Adán, como todos nosotros, poseía un libre albedrío. Nosotros, como bautistas reformados, creemos que todos los hombres tienen un libre albedrío. Todos. El calvinismo no niega el libre albedrío de los hombres. Y aquel que diga, y esas acusaciones que nos hacen, que nosotros creemos y que los hombres son robots, que no tienen libertad para hacer lo que quieren, eso es mentira. Están tergiversando nuestras creencias. Porque nosotros, lo que dice la Biblia, que el hombre es creado y tiene una libertad de voluntad. Él tiene un libre albedrío para escoger. Adán, igual que Adán, nosotros tenemos ese libre albedrío. Sin embargo, debemos notar dos cosas sumamente importantes. Primero, esa libertad en la voluntad de Adán no le hacía libre de Dios. Adán fue creado por Dios con un libre albedrío para obedecer o desobedecer, así lo creó Dios. Pero ese libre albedrío, esa voluntad, no le hacía libre de Dios. Nadie puede estar libre de Dios, ni siquiera el Adán perfecto. Porque si hay algo que escape el poder, la soberanía, el control, el gobierno de Dios, Dios no es Dios. Dios está en control de todas las cosas. Como estuvo en control de todas las cosas en Edén, en Génesis 1 y 2, cuando todo era perfecto y andaba perfectamente marchando. Todo está en control de Dios. Adán no estaba en ese estado de perfección, libre del gobierno de Dios. A pesar de que tenía un libre albedrío, Adán nunca podría ser libre de Dios. Es Dios quien gobierna, es Él quien hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. Ese es el Dios de la Biblia. No hay nada que escape su poder, su gobierno. Entonces el primer hombre tenía un libre albedrío, pero no uno tan libre como para ser libre de Dios. Adán iba a hacer lo que Dios quería que hiciera. El Adán perfecto haría lo que Dios decretaría que él hiciera, y punto. A pesar de tener un libre albedrío. Eso es lo que se llama en teología la doctrina de la concurrencia. Pues usted quiere estudiar más ese término. Adán no era independiente de Dios, siempre haría lo que Dios quería que hiciera. Vemos en lo que sucedió en Edén. Dios creó a Adán libre, con un libre albedrío, perfecto, santo, con la capacidad de obedecer o desobedecer. Pero la caída que vamos a ver ahorita no tomó a Dios por sorpresa. Adán hizo lo que Dios planeó en la eternidad que hiciera Adán, para glorificarse a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue inmolado, como dice Apocalipsis 13:8, desde antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad que nos demuestra a nosotros que la caída fue decretada por Dios. Porque Cristo, el Cordero, fue inmolado antes de que Dios creara a Adán y al mundo.
Dios, como dijimos, hizo un plan en la eternidad de redención, en el cual Él se iba a glorificar a sí mismo por medio de la salvación de un pueblo al cual Él le daría en las manos a su Hijo para que Él viniera, se encarnara, muriera en la cruz del Calvario, y para que su Espíritu Santo aplicara esa salvación a ese pueblo para su gloria. Fue por ese plan de redención que Dios creó, fue por ese plan que Dios permitió y decretó la caída. Porque si no hubiera caída, no hubiera venido Cristo. Si Adán no hubiera pecado, Cristo no hubiera sido necesario. Pero Dios había decretado a Cristo y la cruz desde antes de la fundación del mundo. Entonces la caída fue ordenada por Dios. Y ciertamente esto es algo difícil de comprender. ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a entender yo que Dios está en control de todas las cosas? Que Él decreta la caída, pero Adán es libre. ¿Cómo? No sé. Pero es lo que enseña la Biblia, es lo que yo debo creer. Eso es lo que Dios me ordena a mí creer, eso, que Él es el que ordena todas las cosas que sucedan. Y me ordena creer que Adán fue creado con un libre albedrío, con la capacidad de escoger, de obedecer o desobedecer. Pero ¿cómo funciona eso? Dios no me ordena a mí creerlo o entenderlo para creerlo, no, me ordena creerlo primero. En esta vida lo entenderé en la eternidad. Pero lo que se me ordena a mí es creer eso. Dios es soberano, Él decreta todas las cosas y el hombre es responsable de lo que hace. Ahora, Dios no estaba engañando a Adán. ¿Me explico? Porque esa puede ser una objeción. Entonces, Dios estaba engañando a Adán. Si Él decretó la caída, entonces ¿para qué le ofrece que obedezca y le ofrece la vida eterna? ¿Eso estar jugando con Adán? No. Porque Dios lo creó con la capacidad de obedecer y ganarse la vida eterna. Dios no estaba jugando con Adán. Él estaba ofreciendo algo que tenía la capacidad de lograr. A pesar de que la caída había sido decretada por Dios. Pero Dios no estaba jugando con Adán. Segundo, la otra cosa que debemos notar con respecto al libre albedrío es que, a diferencia de nosotros, el libre albedrío de Adán tenía la capacidad de no pecar. Porque Adán era perfecto, él no tenía pecado, él no era esclavo del pecado. Entonces la voluntad de Adán era libre del pecado. Él tenía la capacidad para obedecer, para no pecar. Su voluntad no era esclava del pecado, su ser no estaba corrompido por ese mal, su corazón no era ni engañoso ni perverso. Antes de la caída, la voluntad de Adán era santa y justa y con la capacidad de obedecer o desobedecer, a diferencia de nosotros. Porque después de la caída, todo el ser de Adán fue corrompido por el pecado. Y esa corrupción la transmitió a su posteridad. Y es por eso que vamos a leer más adelante que nadie busca a Dios, que no hay ni un solo bueno, que no hay ni un solo justo, que, como dijo el rey Salomón, no hay hombre que no peque, porque nuestra voluntad, a pesar de ser libre, está corrompida por el pecado, es esclava del pecado. Y así como el león le ponen un plato de paja y le ponen un bistec, va a escoger lo que es por naturaleza más apetitoso para él, el bistec. Nosotros nos pone Dios el bien y el mal, y por nuestra naturaleza pecaminosa escogeremos siempre el pecado, porque estamos esclavizados a eso. Nuestra voluntad, lo que dirige nuestra vida, está esclavizada al pecado. Y es lo que nos diferencia de el Adán creado en Génesis 1 y 2. Ahora, ese era Adán como Dios lo había creado. Pero ¿qué fue lo que sucedió después de que Dios creó a Adán, cuando Dios hizo ese pacto de obras con él? Y leamos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que tenemos aquí es la narración del evento más trágico en la historia del mundo. Ese hombre perfecto, la criatura de Dios creada a su imagen, había transgredido la ley que Dios le había dado. Por su propia voluntad había sido puesto en el jardín para ser probado por Dios y falló. Ahí decidió dejarse engañar por la serpiente y violar el mandamiento que Dios le había dado en Génesis 2:17. De su propia voluntad perfecta, pero mutable, cambiable. Él decidió desobedecer al Señor. Y con su pecado Adán desechó ese pacto hecho con Dios. No lo quiero. Desechó el premio que su creador se había comprometido a darle. No quiero la vida eterna. Quiero esto, ser como Dios. A ver cómo llego a dejar, a poder estar solo, independiente de ti. Y su obediencia implicó no solo el perder ese derecho a la vida eterna, sino que cayó inmediatamente bajo la condenación de Dios y bajo el poder del pecado. Inmediatamente, en el momento en que comió, fue transformado, fue corrompido por el pecado. Su transgresión, dice Nehemías Cox, fue la total apostasía de Dios. Dice: y ahora, en lugar de esa justicia original con la que fue adornado, no había nada en él sino la abominable suciedad y hórrida deformidad. Su mente fue cubierta, aún poseída de la oscuridad infernal. El odio a Dios reinaba en su corazón, y sus afectos no eran más sujetos a la razón, sino que se convirtieron en viles y rebeldes. Esa es la descripción de uno de nuestros antepasados doctrinales. Adán creyó la mentira de la serpiente. Él pensó que él iba a ser como Dios. ¿Cómo lograré yo independizarme de Dios? ¿Cómo lograré yo saber qué está bien y qué está mal para mí? Por medio del fruto voy a comer. Y desobedeció a Dios. En lugar de buscar lo que era mejor para él, lo que glorificaría más a Dios, buscó glorificarse más a él mismo y buscó llenar su vientre. Y sus ojos fueron abiertos a la realidad, y él supo que Dios era Dios y que él era una criatura, y que ahora no era solo una simple criatura, sino que era un rebelde que se había rebelado contra su creador. Eso fue lo que vio cuando sus ojos fueron abiertos. Es lo que leemos en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán estaba bajo la condena de la ley por haber transgredido ese pacto de obras, ese pacto que él hizo con Dios. Y Dios vino al huerto no como un ignorante. Dios sabía dónde estaba Adán, Dios sabía lo que Adán había hecho, sino que vino al jardín del Edén como el juez del universo para venir a juzgar y condenar al criminal. Por eso fue que Adán temió, porque sabía que ahí venía su juez. La condena de la cual le había hablado ya en Génesis 2:17. Una criatura ahora era Adán que odiaba a Dios, que no quería estar en su presencia, que prefería estar a solas en la oscuridad que con el Dios tres veces santo. Una criatura con una voluntad esclava al pecado, que en lugar de decir la verdad y arrepentirse, prefirió culpar a Dios de su miseria. Versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me disteis por compañera me dio del árbol y yo comí. Es culpa suya. Si no me hubiera dado esa mujer, yo no peco. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué dijo Eva? Es culpa suya. ¿Para qué crea la serpiente? Si no lo hubiera creado, no hubiera pecado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Así fue como Adán quebrantó el pacto de obras, como lo transgredió y violó. Y así fue como se rebeló contra su Creador, voluntariamente, prefiriendo su propia gloria que la gloria de Dios, prefiriendo buscar su gloria que obedecer a la voluntad de Dios, su Creador y su Padre. ¿Cuál fue el resultado de la caída? Vamos a ir rápido aquí. ¿Cuál fue el resultado de su caída? Primero, su muerte espiritual. Muchos creen que Dios mintió, argumentando que Adán no murió literalmente en ese momento en el que comió. Pero Adán sí murió. La realidad es que Adán murió, pero lo hizo espiritualmente. No físicamente en ese momento, pero murió espiritualmente en el momento en que comió de ese árbol. Espiritual significa tener comunión con Dios, estar cerca de Dios, tener la capacidad de estar cara a cara con Dios. Eso es lo que significa tener vida espiritual. Que Dios lo escuche. Tener vida espiritual significa tener la capacidad de gozarse en Dios, de obedecer con gozo su ley. Pero por su pecado lo que Adán obtuvo fue su muerte espiritual. Y eso fue evidente en su deseo de separarse de Dios, de vivir separado de Dios. Dios viene y antes seguro salía corriendo a él. Pero ahora desea separarse de él, esconderse de él. Eso lo demuestra que estaba muerto espiritualmente. Es evidente también en su mentira y en su deseo de culpar a Dios por su pecado. Y es evidente también en la expulsión que Dios le da o le hace a él de Edén. Él no puede tener comunión ya con Dios estando muerto espiritualmente. ¿Y qué hace Dios? Lo echa de Edén. Fuera. No puedes estar aquí delante de mí nunca más. Y Dios lo echa como un rebelde. Adán, ahora un pecador muerto en sus delitos y pecados, ya no podía estar delante de la presencia de Dios. Jehová está lejos de los impíos, dice Proverbios 15:29. Jehová está lejos de Adán ahora porque era un impío. Su impiedad quedó demostrada en su exclusión, en esa prohibición de la presencia de Dios. Segundo, perdió la posibilidad de obtener la vida eterna por sus obras. Antes podía obtener la vida eterna obrando, cuando era santo y perfecto y justo, cuando tenía la capacidad, porque no estaba esclavo del pecado, tenía la capacidad de obedecer o desobedecer. Ahí sí tenía esa posibilidad. Pero ahora, pecador, no podía más lograr la vida eterna por sus obras. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La realidad es que el árbol no era el que proveía la vida eterna. Ese fruto no era algo místico que le daría vida eterna a Adán, no. Eso representaba la vida eterna. Dios es el único que puede dar vida eterna. Ese árbol, como dijimos, era un sacramento, era algo que Adán vería y recordaría ese premio que Dios le daría si él obedecía. Para eso estaba ahí. Y al poner querubines que protegieran el camino al árbol, el Señor no solo le estaba mostrando su terrible condición espiritual ahora, sino también que le estaba recordando todo lo que había perdido. Usted ya no puede lograr nunca más por obras la vida eterna. No podía hacer nada ahora como pecador para lograr y obtener la vida eterna. Cuando era perfecto tenía esa posibilidad, pero ahora corrompido por el pecado era imposible. El camino
a Dios por las obras era ahora para Adán una imposibilidad. Y solo de la muerte. Como decía un pastor, intentar entrar al Edén ahora por sus propios medios haría que los querubines lo hicieran pedazos. Si Adán intentaba ahora entrar al jardín de Edén y tomar ahora del árbol de la vida eterna, iba a ser muerto por esa espada que se revolvía por todos lados. Por obras ahora es imposible. Tercero, murió físicamente. Adán murió espiritualmente en el momento que pecó, y ese pecado corrompió su ADN. El ADN es aquello que nos hace a nosotros lo que somos, hombres. Y el pecado corrompió hasta la genética de Adán, su ADN. Fue por eso que duró 930 años, porque era perfecto. Y ahora el pecado empieza a actuar en su ADN y lo empieza a corromper y lo empieza a destruir hasta que toma 930 años para que muera físicamente. Pero la muerte física es causa de su pecado y la prueba de que él pecó. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. En su condición original, Adán no debía haber muerto. Como criatura perfecta no tendría por qué morir. No había razón para ello, porque era perfecto. La evidencia de que después de violar el pacto ya no era el mismo Adán perfecto, sino un pecador, está en Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. ¿Y qué? Y murió. Y Abel murió, y Caín murió, y todos los hombres, todas las descendencias que ustedes leen esto, y vivió tantos años y murió. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el momento en que Adán comió del fruto, y no solo él murió, sino que toda su descendencia muere también físicamente, para demostrar la presencia del pecado en el mundo. Cuarto, Adán sumergió a su descendencia en el pecado. Eso lo leímos en Romanos 5 hace una semana. Adán fue puesto por Dios como el representante de la humanidad. Él serviría para representar a toda su descendencia. Lo que Adán ganaría, lo ganaría en favor de sus hijos. Y el castigo que obtuviera si desobedecía, lo obtendría en favor o en contra de sus hijos. Y en su descendencia, el primer hombre le trajo a su descendencia la misma sentencia que obtuvo él. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo no pequé en Edén, en Adán sí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se implica de pecado. Y ustedes pueden leer ahí el resto de Romanos 5. Y luego a partir del versículo 17 de Romanos 5 dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Adán actuó en Edén como nuestro representante. Cuando él murió, nosotros morimos. Cuando él fue condenado, nosotros fuimos condenados. Cuando él pecó, nosotros pecamos en él. Él es nuestra cabeza federal, nuestro representante. Si usted y todos aquí vamos a morir, es la evidencia de que usted fue contado en Adán por Dios, y que usted es un pecador en Adán. ¿Qué pues? Dice Pablo a los romanos, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles, que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es que yo busco a Dios tantas veces, lo he buscado por tantos años. No, la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. A una. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Se apartaron los impíos de la matriz, dice el Salmo 58:3. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Por qué mienten nuestros hijos pequeños? Porque están en Adán. Pero también por causa de nuestro representante, obtuvimos la condena por el pecado. Y Él os dio vida, dice Pablo en Efesios 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como todos los demás. Por naturaleza, por descender de Adán, éramos hijos de ira. Así, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:17. 5. Adán, el pecado de Adán corrompió a toda la creación. Y ya vamos a terminar. El pecado de Adán no solo tuvo efecto sobre él y sobre su descendencia, sino sobre toda la creación. Es el argumento de Pablo en Romanos 8. Porque hay terremotos, porque hay maremotos, porque hay infecciones, porque hay virus terribles, porque hay cáncer, porque hay muerte. Todo es por causa del pecado de Adán. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Antes de Adán no había muerte. La muerte sobrevino a la creación solo después de que Adán violara el pacto de obras. Antes de eso reinaba la vida. Es por eso que la teoría de la evolución es un claro ataque al evangelio de Jesucristo. Porque si negamos no solo la existencia de un Adán literal, como lo niega la evolución, y negamos también el efecto propio del pecado sobre la creación, que es la muerte, entonces estamos negando la necesidad de uno que nos representara, que era Cristo, como nos representó Adán, y negamos también la terrible condición de la que debemos ser salvados. Porque si la muerte reinaba antes de Adán, entonces es natural. Pero niega lo que dice Pablo en Romanos 5, que la muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Y de eso es que debemos ser salvos. De eso es lo que la creación va a ser libertada. La muerte, hermanos, no es natural, es consecuencia del pecado. El que los hombres mueran, el que enferman, el que tengan cáncer, el que los niños nazcan con deformidades, los abortos, todo es causa del pecado, hermanos. ¿Ya estoy predicando? La muerte no es natural. Es lo que el mundo debe saber. No es natural, es natural que muera. No es natural. El cáncer no es normal. La gripe no es normal. Eso debe servirnos a nosotros. Y decía John Piper que todo ese mal que vemos en el mundo, Dios nos lo puso a nosotros como parábolas para que veamos lo terrible del pecado, para llevarnos al arrepentimiento. Debemos ver la importancia de entender correctamente lo que sucedió en Edén, porque solo entendiendo lo que sucedió en Edén correctamente nos dará a nosotros una visión correcta del evangelio. Usted es una buena persona. No, usted es un pecador. Usted es esencialmente bueno, solo comete errores. No, usted está muerto en delitos y pecados en Adán. Dios le ama a usted así como usted es. No, usted es por naturaleza un hijo de ira. Usted puede hacer esto, puede hacer aquello para acercarse a Dios. No, usted está en Adán y no puede hacer nada ahora para estar bien con Dios. Nada puede hacer usted. Y es por eso que después de haber violado ese pacto de obras, vino el magnífico pacto de la gracia.
por esa condición tan terrible en la que Adán se expuso él mismo y a su descendencia, fue necesario entonces ejecutar progresivamente, paso a paso, el pacto de la redención que culminaría en el nuevo pacto, el pacto de gracia en Cristo Jesús, nuestro representante.